Un saludo, estimados amigos y hermanos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero compartir un tema bastante interesante. Se sale de lo que habitualmente solimos compartir aquí, profecía, doctrina, etcétera. Y hoy quiero enfocarme un poco más a la parte de la salud, puesto que no he hablado mucho al respecto, pero ustedes saben que es una parte muy importante y muy sustanciosa dentro de la doctrina adventista. Y dentro de la doctrina nosotros enseñamos lo que se conoce como los 8 remedios naturales dejados por Dios en su palabra y en el espíritu de profecía. Entre ellos se encuentra la temperancia, y el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema interesante, ya que la temperancia no solamente está relacionado a factores físicos o factores biológicos, sino también a factores psicológicos, a procesos mentales, se podría decir de alguna manera. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta ciertas variables de los cuales no se habla mucho. He visto que se habla de este tema, ¿no? Extensamente se habla dentro de la iglesia, pero no siempre se lo explica a detalle. Yo hoy día quiero explicarlo a detalle desde la Biblia, desde el espíritu de profecía y desde la psicología conductual. Así que vamos a hablar acerca de temperancia el día de hoy. Y pues bueno, comencemos definiendo qué es la temperancia desde un punto de vista secular y bíblico, y también del espíritu de profecía. Miren, en la Biblia, la palabra que se usa para temperancia es templanza. Entonces, tanto templanza como temperancia es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando encontremos esta palabra templanza en la Biblia, sabemos que se está haciendo referencia a la temperancia. Ahora, ¿qué significa esto? Según el diccionario de la RAE, en su uso moderno es definida como moderación o autocontrol voluntario. Por lo general se la describe en términos de la abstención voluntaria de hacer algo que es perjudicial. Los sinónimos de esta palabra son moderación, templanza, sobriedad, comedimiento, mesura y continencia. Noten que todo esto está relacionado básicamente al dominio propio, ¿sí? Y por eso aquí he puesto el término griego que se usa en la Biblia, enkrateia, el cual significa literalmente dominio propio. Entonces, siempre que nosotros encontremos en la Biblia el término dominio propio o templanza, ya sabemos que estamos refiriéndonos a la temperancia. Temperancia es un término un poco más moderno, ¿no? Aunque de todas formas ha dejado de usarse, puesto que actualmente vivimos en una sociedad intemperante. La intemperancia, hermanos, es un problema, puesto que la mayoría de personas prefiere vivir según sus deseos, según los deseos de la carne. Esta se ha convertido en una sociedad bastante hedonista, y eso nos aleja del dominio propio y a su vez nos aleja de Dios mismo. Entonces, ahí tienen la definición. Ahora, ¿qué dice la Biblia y el espíritu de profecía sobre esta palabra? En Gálatas 5, 22 y 25 podemos encontrar que se habla un poco acerca de la temperancia y nos dice: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí lo tienen. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Entonces, la definición que nos da la Biblia básicamente es que la templanza o temperancia es un fruto del espíritu. Es el Espíritu Santo el que produce en el corazón del ser humano el deseo de dominar sus bajos instintos, de crucificar la carne, como dice aquí. Entonces, seguir los deseos de la carne, es decir, seguir las tendencias pecaminosas que tenemos, eso es ser intemperante. Contrario a eso, vivir bajo la dirección del Espíritu Santo implica ser temperante. Se entiende, ¿no es cierto? Ahora, el espíritu de profecía en el libro La Temperancia, que hay un libro completo hablando sobre el tema, muy recomendable, página 122, dice lo siguiente: la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y usar cuerdamente lo que es saludable. Entonces, noten,
Básicamente, la temperancia en el espíritu de profecía es definido con aquella frase que dice: de lo malo nada y de lo bueno poco. Hay que saber usar correctamente aquello que Dios ha puesto a nuestra disposición y abstenernos completamente de aquellas cosas, hábitos, alimentos, costumbres, etcétera, que nos hacen mal. Abstenernos por completo. Y de aquellas cosas que son buenas y beneficiosas para nosotros, usarlas de manera cuerda, como aquí mismo lo dice. Usarlos de manera sensata, prudente, racional. Pocos son los que comprenden debidamente la influencia de sus hábitos relativos a la alimentación y cómo ejercen sobre su salud, su carácter y su utilidad en el mundo y su destino eterno. Noten la influencia que tienen nuestros hábitos, sea para bien o para mal. Influyen en nuestra salud, en nuestro carácter, en nuestra utilidad para el mundo y en el destino eterno. El apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. Muy interesante, ¿verdad? Entonces aquí tienen dos definiciones desde el punto de vista bíblico y del espíritu de profecía. Ahora bien, 2 de Timoteo 3 del 1 al 7 nos deja muy en claro que vivimos en una época de intemperancia. Vivimos en tiempos del fin, en tiempos peligrosos, dice la Biblia, y esos tiempos son caracterizados justamente por una cultura del hedonismo. Vivimos en una cultura que glorifica el hedonismo, glorifica el vivir para el placer y busca como bien último, como bien mayor, el placer. Por eso ustedes pueden observar tanto deterioro en la humanidad actual. Consumo de drogas, exceso en la alimentación o deficiencia a su vez, falta de tiempos establecidos, falta de disciplina, deterioro en las relaciones humanas, trasnoches, fiestas, etcétera, etcétera, y la gente solamente vive para su autocomplacencia. Esto ha generado que el carácter se debilite, que la gente pase por encima de otros, sacrifique su salud, sacrifique a aquellos que lo aman con tal de satisfacer sus deseos egoístas y sus deseos placenteros y carnales. Así es como está la sociedad, y todo esto ha deteriorado nuestra salud, ha deteriorado nuestra moral, ha deteriorado la religión misma, porque el hombre ha perdido el dominio propio, que es una virtud cristiana que antes era bastante estudiada, bastante aceptada y la gente se esforzaba por llegar a esa virtud. Ahora es todo lo contrario, y eso está destruyendo miles y miles de vidas, especialmente de aquellos más jóvenes. Y por eso ahora vemos tantos problemas a nivel social, a nivel individual, en la salud, en las familias, etcétera, etcétera. Así que vamos a hablar un poco de cómo funciona la temperancia. Aquí les voy a hablar desde el punto de vista psicológico, conductual y desde el punto de vista neurológico, para que comprendamos un poco cómo funciona este asunto y por qué a veces fijamos ciertos hábitos que sabemos que son perjudiciales y por qué suele ser tan difícil superarlos. Miren, Dios nos diseñó con algo que se llama sistema de recompensas. El sistema de recompensas es útil y es necesario porque nos permite la supervivencia, permite que nosotros sobrevivamos en nuestro entorno, en nuestro medio, en un mundo caído en pecado en el cual siempre ha sido difícil la supervivencia. Dios nos diseñó con este sistema de recompensa para buscar la supervivencia. Lamentablemente, en los tiempos modernos, el conseguir ciertos recursos o cierta satisfacción que en la antigüedad era tan difícil, por ejemplo, hablemos de los alimentos, que antes era difícil conseguir alimentos porque tenías que cultivarlos, tenías que cuidarlos, tenías que esperar periodos de tiempo a que la planta se desarrolle, etcétera, etcétera. Y esto era un proceso de meses y a veces implicaba no tener los recursos suficientes. Sí, es decir, sembrabas una parcela y a veces podía no producirte o producirte muy poco. Entonces los recursos eran limitados. Sin embargo, el sistema de recompensas producía que el ser humano se esfuerce para obtener esos recursos
y así poder sobrevivir. Hoy en día los recursos son sumamente sencillos de conseguir. Esto ha creado una cultura de dependencia, una cultura de facilismo, porque basta con que tú vayas 2 minutos a la tienda, compras lo que sea y ya lo tienes. Y este sistema de recompensa está trabajando continuamente, una y otra vez, creando tolerancia en ti. Y luego vas a necesitar y a querer más o estímulos más fuertes. Entonces se ha desequilibrado el diseño original. Y ese es otro de los motivos por los cuales Dios nos pide un estilo de vida más sencillo, de preferencia en el campo, ¿verdad? Ahora, el sistema de recompensa se activa cuando el cerebro detecta estímulos que pueden ser placenteros o beneficiosos para la supervivencia. Estos estímulos pueden ser naturales, como la comida, el sexo, los logros personales, la interacción social, etc. O artificiales, como las drogas, las redes sociales, las apuestas, etc. ¿Qué es lo que lo activa? Los estímulos externos, como un plato de comida sabrosa. Tú lo ves y esto se convierte en un estímulo apetecible para ti y vas a buscar ir a ese estímulo y satisfacerte. Las interacciones sociales positivas, la música, los logros, etcétera, etcétera. Entonces noten que este sistema no es ni bueno ni malo, simplemente es necesario. Ahora depende de ti, depende de cada ser humano si hace lo bueno o hace lo malo. ¿Sí? Esto se activa independientemente de la actividad que tú hagas, si es buena o si es mala. ¿Sí? Por ejemplo, la comida. La comida puede ser apetecible, sabrosa, pero también puede ser sana. Y lo mismo, pero al lado contrario, puede ser perjudicial. Lo mismo pasa con las interacciones sociales, la música, los logros personales y un largo etcétera. ¿Sí? Entonces, estos estímulos que tú percibes como apetecibles activan este sistema de recompensa. También están los estímulos internos, como los pensamientos, los recuerdos, las emociones, etcétera, etcétera. Activan también este sistema de recompensas. Y por otro lado están las sustancias químicas, como las drogas, la nicotina, la cafeína, el alcohol, etcétera, etcétera, que pueden activar este sistema. ¿Cómo funciona exactamente este sistema? Primero está la anticipación de la recompensa. Cuando percibes una posible recompensa, las neuronas del área tegmental liberan dopamina, ¿sí? En otras palabras, aún antes de que tú cometas el acto, ya en tu cerebro hay una liberación de dopamina para que tú sientas placer y desees ir y adquirir lo que te está causando ese deseo, ¿sí? Entonces, por eso es que el propio Jesús dijo, ¿no?, que cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestras conductas internas. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su mente, dijo Jesús, ¿no es cierto? Es porque este sistema de recompensas funciona independientemente de si ya recibiste el estímulo, ¿sí? Si ya se activa apenas tú percibes el estímulo y sientes la necesidad de ir a él. Por eso hay que cuidar mucho de nuestros pensamientos o conductas internas. Luego está la experimentación del placer. La dopamina viaja al núcleo accumbens generando una sensación de placer y motivación para repetir la conducta. Procesamiento cognitivo y regulación. Todo esto es un proceso, ¿no? Todo esto va en ese orden que les estoy mencionando. La corteza prefrontal evalúa la recompensa y decide si es adecuado a largo plazo. Noten, el estímulo puede llegar. El cerebro puede generar dopamina, pero queda en tu corteza prefrontal, queda en tu parte racional. Eso es lo que hace la corteza prefrontal, es la parte racional del ser humano, ¿sí? Entonces queda en ti la capacidad de decisión. Tú evalúas si la recompensa es adecuada o no es adecuada. Tú decides, no estás condenado a seguir tus instintos. Tú decides en base a tu racionalidad, a tu historial de aprendizaje, si sigues o no ese camino. La amígdala y el hipocampo asocian la experiencia con emociones y recuerdos, y esto produce que se fortalezca más una conducta. El aprendizaje y el refuerzo. Si la experiencia fue placentera, el cerebro fortalece las conexiones, porque nosotros tenemos una especie de red neuronal, una especie de cableado, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y este cableado, cada vez que es utilizado,
se hace más fuerte, se refuerza. Y nos recuerda la conducta que llevó a esa recompensa o ese placer, y es más posible que la repitamos en un futuro. Aquí tienen una pequeña explicación de cada una de las partes que están implicadas dentro de este proceso. Como lo comentamos, a nivel neurológico trabaja el área tegmental, ¿sí? Aquí es donde comienza todo. Una vez que percibes el estímulo placentero, pues se genera la dopamina, que este es un neurotransmisor, ¿no? La dopamina se le suele llamar el neurotransmisor de la felicidad o del placer. Esta es la sustancia que genera esa sensación de placer, ¿sí? Y esta, cada vez que es usada, cada vez que tú replicas una conducta, que tú ejerces una conducta, por ejemplo, cualquier conducta pecaminosa, ¿no? Hablemos, yo que sé, de fornicación o de adulterio. Cada vez que tú lo ejerces, se libera este neurotransmisor en grandes cantidades. Es como un shock, un pequeño shock de dopamina. Pero cuando tú repites esta misma conducta, como tus redes neuronales han creado tolerancia, esta vez van a necesitar una dosis un poco más fuerte. Y así sucesivamente, cada vez más fuerte. Es lo mismo que pasa con las drogas. Cuando tú llegas a este umbral de tolerancia y el cuerpo empieza a tolerar este shock de dopamina, siempre va a necesitar más. Por eso siempre se cae en decadencia, se va hacia abajo. Cuando tú empiezas a reforzar una conducta, esta conducta hace que cada vez necesites más dopamina, te hagas dependiente de la dopamina. Y cuando tu cuerpo tolera cierta cantidad de dopamina, siempre va a necesitar más. Por eso se busca contenido más fuerte o sustancias más fuertes o dosis más fuertes para poder llegar a esa misma sensación inicial que tuvo el primer shock de dopamina, porque el cuerpo está diseñado para no abusar de esto. Sí, pero hoy en día, con el facilismo que mencionábamos antes, para alcanzar estos umbrales de dopamina, tú siempre vas a necesitar más. Estás abusando de ese sistema de recompensa y va a hacer que una conducta se establezca en tu persona de manera tan poderosa que luego sea difícil deshacerla, porque este cableado y la dependencia, la tolerancia a la dopamina se han hecho tan fuertes que luego es difícil superarlo. Básicamente así funciona. El núcleo accumbens recibe la dopamina y genera sensaciones de placer y refuerzo, impulsando la repetición de conductas placenteras. Inclusive aquí pueden ver un gráfico, ¿no? La corteza prefrontal, involucrada en la toma de decisiones y la evaluación de recompensas a largo plazo, regula los impulsos y permite el autocontrol. Por eso tenemos que ejercitar nuestra corteza prefrontal, que es nuestra zona racional, el raciocinio, ¿sí? La amígdala está relacionada con la asociación emocional de las recompensas y el aprendizaje basado en experiencias previas. Y el hipocampo contribuye al aprendizaje y la memoria, recordando qué estímulos llevaron a una recompensa en el pasado. Entonces, todos estos mecanismos están involucrados cuando nosotros ejercemos una conducta, sea para bien o sea para mal. Y mientras nosotros más ejercemos X o Y conducta, más se refuerza este sistema de recompensa. Por lo tanto, tenemos que saber escoger qué conducta replicamos y qué no. La dependencia se genera cuando una conducta se refuerza de manera repetida a través del sistema de recompensa, llevando a un patrón compulsivo. Desde una perspectiva conductual, el consumo de sustancias o ciertas actividades como el juego o el uso excesivo de redes sociales actúan como refuerzos positivos, producen un placer inmediato, y también como un refuerzo negativo, puesto que alivian el malestar o el estrés o el aburrimiento, ¿no? Como estoy aburrido, me pongo a comer comida chatarra. Porque estoy aburrido, me paso horas en las redes sociales. Entonces, para aliviar ese aburrimiento, ese malestar, ese estrés, vuelvo nuevamente a repetir la conducta. Y esta vez más tiempo, y esta vez con más frecuencia y con más fuerza. ¿Sí? Entonces, noten, eso se le conoce como reforzador negativo. En cambio, el reforzador positivo es el placer inmediato que te genera.
¿sí? Fortaleciendo la conducta a través del condicionamiento operante. Además, el refuerzo intermitente, donde la recompensa no siempre es predecible, hace que la conducta sea más resistente a la extinción, dificultando el control y favoreciendo la dependencia. Entonces, a través del refuerzo positivo y negativo, las conductas se afianzan en nuestro ser, en nuestra personalidad, se van haciendo cada vez más fuertes. Como tú sabes que vas a recibir una recompensa, algo que percibes como placentero, al realizar esa conducta, entonces eso se hace más fuerte. Esa conducta se va a hacer más probable de repetirse en un futuro. Asimismo, si recibes un refuerzo negativo, es decir, si te quitan algo que es displacentero, como el estrés o el malestar que comentábamos, va a hacer que en un futuro quieras repetir esa conducta. Así es como funcionan esas leyes, son las que Dios puso dentro de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que les acabo de mencionar está en la Biblia, hermanos. Nada de eso me lo saqué de ningún lado. Romanos 6, del 15 al 18 dice: ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Noten entonces que cuando nosotros ejercemos una conducta pecaminosa, esta nos convierte en esclavos. Hace que queramos ir a esa conducta cada vez más y realizarla y obedecer esa conducta, esclavizarnos de esa conducta, como les acabo de decir, hasta el punto de que es casi imposible romper ese patrón de dependencia, esa esclavitud. Hebreos 3, del 12 al 14 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Noten nuevamente el mismo principio. El pecado endurece el corazón. El pecado endurece nuestras conductas, nuestra conducta interna, es decir, nuestros pensamientos, nuestra toma de decisiones, nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Sí? Son endurecidas por el pecado, la práctica del pecado, la práctica de estas conductas perjudiciales, de estos hábitos que sabemos que nos hacen daño, que de lleno están mal, o el uso inadecuado, como vimos al principio, de aquellas cosas buenas, va a hacer que el corazón se endurezca. Lo que vimos, que se afiancen esas conductas, que creemos dependencia. Gálatas 6, del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembro malos hábitos, si siembro conductas inapropiadas, eso también voy a segar. Las consecuencias de eso tarde o temprano van a venir, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Muy, muy claro. Ahora, gracias a Dios, no solamente nos creó con este mecanismo de recompensa, este sistema de recompensa del cual acabamos de hablar, que nos hace dependientes de ciertas conductas, especialmente cuando son muy placenteras, sino que también nos creó con un mecanismo llamado neuroplasticidad. La neuroplasticidad se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo del tiempo. Esta capacidad incluye la formación de nuevas conexiones neuronales, la modificación de las existentes y la reorganización de las áreas cerebrales. Nuestros hábitos juegan un papel crucial en la configuración del cerebro debido a la forma en que funciona la neuroplasticidad. Cuando repetimos una acción o un comportamiento de manera constante, se fortalecen estas nuevas conexiones. Esto significa que cuanto más repetimos un hábito, más fácil y automático se vuelve para nosotros. Como por ejemplo el conducir. Cuando tú comienzas a conducir un auto, es muy difícil al inicio. Y poner la atención y todo a todas las cosas al mismo tiempo se le complica demasiado a la mayoría de gente. Pero una vez que tú practicas y practicas y practicas, esto se vuelve algo automático. Lo mismo pasa con nuestros hábitos, sean buenos o sean malos.
Entonces, así como un hábito perjudicial se afianza en nuestro cerebro, también un hábito beneficioso puede hacerlo de la misma manera. Eso es lo maravilloso. En otras palabras, no estamos destinados o condenados a cometer ciertas acciones solo porque tenemos tendencia al pecado o una naturaleza pecaminosa. No, Dios nos creó con la capacidad de cambiar. Dios nos creó con la capacidad de mejorar. Dios no nos creó para ser pecadores, la Biblia mismo lo dice. Nos predestinó para vida eterna. ¿Sí? Entonces, nuestras conductas, nuestros hábitos, ¿pueden cambiarse? Sí. Dios nos diseñó para eso, pero necesitamos ejercitarlas. Y la neuroplasticidad es lo que permite ese cambio. Entonces, es una cosa sumamente interesante, ya que tenemos el problema, pero Dios también nos dejó en nosotros la solución. Entonces, fíjense muy bien, y ojo, no estoy diciendo que esto debe ser un proceso que dependa de nosotros, sino todo lo contrario, y ya van a verlo. Lograr el dominio propio. Entonces, ¿cómo logramos el dominio propio? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos es muy claro, tenemos que hacer una transformación por medio del entendimiento, de la parte racional. ¿Se acuerdan que les decía que todo este proceso, este sistema de recompensas se pone en marcha, pero cuando los estímulos, cuando la información llega a nuestra corteza prefrontal, al final la decisión que tomamos la tenemos en nosotros. Podemos tomar un camino o podemos tomar el otro totalmente opuesto. ¿Sí? Y esto se logra mediante la renovación del entendimiento, de mi raciocinio, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Dios nos da dominio propio, hermanos, y nosotros acudimos a Él. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por la repetición de los actos, dice el espíritu de profecía, se establecen los hábitos y se confirma el carácter. ¿Sí? Por la repetición de los actos. Entonces noten, aquí vemos un patrón interesante. Primero, que el dominio propio es un fruto del espíritu, es algo que Dios produce en el ser humano. No es algo que yo pueda lograr por sí solo. ¿Existen leyes de la conducta que Dios nos estableció? Sí. Pero Dios mismo puede ayudarnos a modificar esas conductas perjudiciales basándose en aquellas leyes de la conducta. Mediante la repetición de los actos se establecen los hábitos, dice el espíritu de profecía. Y Romanos dice que debo trabajar en mi entendimiento, en la renovación del entendimiento. Entonces, por un lado tienes conductas privadas, como pensamientos, ideas, emociones, sentimientos, etcétera, aquello que no se ve, ¿no? Aquello que forma parte del mundo interno del ser humano. Y por otro lado tienes conductas externas o públicas, que son aquellas que se pueden ver. Es decir, por ejemplo, hacer ejercicio, alimentarse bien, evitar las sustancias perjudiciales, etcétera, etcétera. Entonces se debe trabajar desde ambos flancos, lo interno y también lo externo. Por eso nos habla de la repetición de los actos. Y por otro lado, de la renovación del entendimiento. Y todo esto dependiendo del poder de Dios, del Espíritu Santo. Esa es la manera correcta. Ahora bien, esto es una operación hecha por Dios. El ser humano debe rendir su voluntad a Dios primero. ¿Sí? No basta con fuerza de carácter, como a veces se dice. No, sino que el ser humano debe rendir su voluntad a Dios, porque es una operación hecha por Dios. El Espíritu Santo moldea las conductas cuando nosotros le rendimos la voluntad al Señor. Es decir, cuando todos los días oramos, acudimos a Él y le pedimos dirección constantemente. Ahí el Espíritu Santo va moldeando las conductas y los pensamientos. Las conductas privadas juegan un rol crucial.
Cuando controlamos nuestras conductas intemperantes, la plasticidad cerebral de la que hablamos hace un momento hace su trabajo. Y a su vez el sistema de recompensas se activa, pero de una manera diferente. Ya no hacia las conductas perjudiciales, sino hacia las buenas. Y va a hacer que empieces a sentir placer de aquellas cosas que son buenas para ti. Entonces, cuando controlamos nuestras conductas intemperantes, la plasticidad va a hacer su trabajo y va a ir cambiando, ¿no? Esa es la manera en la que Dios trabaja. Entonces, tenemos un punto de elección. Cuando viene una tentación, cuando viene una tentación de intemperancia, tenemos ese punto de elegir si vamos con Satanás o vamos con Cristo. ¿Cómo elegimos? Hay un proceso. Ese está en 2 Pedro 1, del 5 al 8. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Recuerda que dijimos que el dominio propio es un fruto del Espíritu en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es el proceso que la Biblia da y es un proceso bastante claro. ¿Qué es lo que dice? Primero, lo que necesitamos es fe. ¿Sí? Necesitamos fe, necesitamos creer de todo corazón, necesitamos creer con toda nuestra fuerza de que Dios puede quitarme ese mal hábito y ponerme buenos hábitos en mi vida. Necesitamos creer en que Dios puede hacerlo, de que lo hará, de que lo está haciendo, es más. Tener fe totalmente en Él y también tener fe en que ese cambio, en que esa realidad mejor, en que ese estilo de vida mejor que deseo, que anhelo, va a llegar por el poder de Dios. Pero a la fe hay que añadirle virtud, dice ahí. La virtud, entendida en el Nuevo Testamento, tiene mucho que ver con una buena disposición, estar dispuesto. En otras palabras, estar comprometido hacia el cambio. Entonces a la fe tiene que seguirle virtud, es decir, un compromiso sincero. Si no me comprometo, no voy a lograrlo. Pero la fe y la virtud no funcionan si no hay conocimiento. A la virtud hay que sumarle conocimiento, dice. Entonces, debo estudiar, debo informarme, debo leer, debo preguntar. Si es necesario ir con un especialista, debo hacerlo. Dios nos dio el conocimiento, necesito adquirir conocimiento, porque digamos que quiero cambiar ese hábito de mala alimentación, pero si no conozco qué es bueno y qué es malo, cómo funcionan los alimentos, cómo funciona mi cuerpo, qué es lo que producen ciertos alimentos, cuáles son los que debo evitar, cuáles no. Si no hay ese conocimiento, entonces, ¿cómo puedo hacer el cambio? No existe, necesito educarme. Como lo hemos hecho el día de hoy, ¿no? Educarnos, cómo funciona nuestra conducta, cómo funciona nuestra mente. Necesito educarme. Eso es muy, muy importante. ¿Sí? Entonces, cuando me educo, ahí recién viene el dominio propio. Después de la fe, de la virtud, del conocimiento, ahí recién empiezo a ejercer dominio propio. ¿Recuerdan lo que les decía? Es la corteza prefrontal la que finalmente se encarga de procesar la información y de tomar las decisiones correctas o incorrectas. Pues justamente, cuando yo le añado conocimiento, voy ejercitando esa parte de nuestro cerebro que se encarga de tomar decisiones racionales. Si yo no me educo, nunca voy a ejercitar esa parte y tomar decisiones correctas va a ser más difícil. Y ahí sí llega el dominio propio. Pero al dominio propio, según el texto, hay que añadirle paciencia. Porque un cambio no se hace de un momento para el otro. Casi nunca sucede así. Necesito ser paciente, darle tiempo al tiempo. Y necesito también ser autocompasivo. Porque puedo caer, puedo fallar durante el proceso. Y ahí es cuando tengo que volver a la base, que es la fe. Recurrir a Cristo. Y esta paciencia, a lo largo del tiempo, conforme yo vaya ejerciendo los hábitos buenos y dejando los hábitos malos, van a generar piedad, es decir, justicia, ¿no? La piedad en la Biblia se entiende como justicia, como buenas obras.
A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, finalmente amor. Entonces, ese es el proceso correcto. Pero este proceso, asimismo, es gradual. No es algo que se hace de un momento para el otro, es poco a poco. Y debo ir aumentando la dificultad poco a poco. No voy a dejar un mal hábito, generalmente no se lo deja por completo de un momento para el otro. Hay que dejarlo poco a poco, si es que se nos hace muy difícil, ¿sí? Entonces, esos tres flancos trabajan, ¿no es cierto? La fe, la virtud y el conocimiento, como algo netamente privado, como algo mental, podríamos decirlo. El dominio propio, la paciencia y la piedad como algo ya actitudinal, algo público, y el afecto y el amor como algo ya espiritual. Una cosa muy interesante, Dios trabaja de manera integral, porque cuando cambiamos, Dios nos cambia integralmente, todo nuestro ser, no solo los pensamientos, no solo las acciones, sino todo, cuerpo, alma, espíritu. Así Dios nos creó de una manera integral, no una separada de la otra. No, si cambia una, cambian todas. Es automático, porque estos seres humanos estamos diseñados con esas tres variables, pero las tres funcionan como un todo. Ojo con eso. Ministerio de Curación, página 392, dice: debemos sentir siempre el poder ennoblecedor de los pensamientos puros. ¿Sí? Ojo, los pensamientos ejercen un poder increíble al momento de tomar decisiones. La única seguridad para el alma consiste en pensar bien, pues acerca del hombre se nos dice: cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. El poder del dominio propio se acrecienta con el ejercicio. Lo que al principio, por ejercicio no se refiere solamente a la actividad física, ¿no?, sino con ejercer. Lo que al principio parece difícil se vuelve fácil con la práctica, hasta que los buenos pensamientos y acciones llegan a ser habituales. Si queremos, podemos apartarnos de todo lo vulgar y degradante y elevarnos hasta un alto nivel, donde gozaremos el respeto de los hombres y el amor de Dios. Entonces, fíjense, una técnica práctica, corta, sencilla, que les puedo compartir. Claro, esto implica un proceso un poquito más largo, pero seguro les sirve mucho en su diario vivir. Si desean, pueden hacerlo en un papel, hagan esto, y les va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Les va a ayudar a poder fomentar hábitos saludables. Como les comentaba, todos tenemos un punto de elección y debemos saber reconocerlo. Este punto de elección pueden ser situaciones, pensamientos o sentimientos. Cuando identificamos que estamos en una de estas situaciones o teniendo estos pensamientos o sentimientos y vienen a nosotros y nos invaden, entonces ahí es cuando se da lo que conocemos como punto de elección y podemos engancharnos a estas situaciones, pensamientos o sentimientos, o podemos desengancharnos y seguir adelante y llegar al estilo de vida que deseamos. Entonces puedes anotar ahí en un papel, tal como ustedes lo ven en pantalla, las situaciones, pensamientos o sentimientos, los cuales te van a hacer elegir si seguir para adelante o seguir para atrás. Estos pueden ser sentimientos de inutilidad, ¿no? Hay gente que cuando empieza a sentirse inútil, empieza, por ejemplo, a comer o a dejar de comer, o empieza a procrastinar, o qué sé yo, llevo 2 días en la dieta y pienso que nunca podré perder peso, o comencé a hacer deporte hace poco y siento que me está dando pereza despertarme a las 7 de la mañana a correr al parque, yo qué sé. Entonces, ser bastante específico con estas situaciones. Ahora, en el lado de quedarse enganchado a estas situaciones, pon exactamente qué es lo que te está haciendo sentir enganchado. Sí, haz una lista de aquellas cosas específicas que debes evitar. Aquellas cosas que tú sabes, ¿no?, y que cada persona tiene en su vida personalmente y que sabes que debes evitar. Y ahí enlístala. Y en el otro lado, en cambio, es una lista de acciones comprometidas específicas. Por ejemplo, no pongas voy a correr, ¿sí?, porque estas tienen que ser graduales y realistas. No pongas voy a salir a correr 10 kilómetros desde mañana. No,
voy a salir a correr 500 metros desde mañana. Y una vez que domines los 500 metros, súbele a 1000, súbele a 1500, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, que sean una lista de acciones comprometidas, específicas, graduales y realistas de lo que debes hacer para cambiar ese hábito y sustituirlo por uno bueno. Y eso te va a ayudar a desengancharte y a seguir adelante. Siempre haz esta lista de acciones comprometidas en base a nuestros valores, aquellas cosas que son valiosas para nosotros. Por ejemplo, estoy saliendo a correr por mi familia, porque quiero mantener la salud, para verlos crecer, para verlos bien, para que sigan mi ejemplo, por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, basados en principios, basados en objetivos que hacen de tu vida algo valioso. Y eso es lo que debe motivarte a seguir adelante. Aparte de nuestro Señor Jesús, ¿no? Que debe ser la motivación principal. El tener una mejor relación con Él. Finalmente quiero compartir esta cita de 2 Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo va a ser el que nos transforme de gloria en gloria, hermanos. De poco en poco, ¿sí? Un día a la vez. Pero si permitimos que trabaje en nosotros y si tomamos decisiones correctas desde ya. Porque el Señor quiere restituir nuestra vida, cambiar nuestros malos hábitos y poner buenos hábitos. Por lo tanto, acudamos a Él y dejemos que nos transforme. Mis estimados hermanos, ese ha sido el tema de hoy. Espero que les haya gustado, espero que haya sido una guía. Hay muchas cosas que se puede hablar sobre este tema, pero creo que aquí hemos hecho una introducción bastante fuerte, bastante fundamentada, para entender mejor este asunto de la temperancia y de cómo los hábitos se afianzan y cómo podemos cambiarlos. Si quieren más información, pueden escribirme aquí en los comentarios. Estoy tratando de comenzar unos cuantos videos de estudio relacionados a este tipo de procesos psicológicos, ¿sí? Entonces, cualquier comentario es bienvenido. No olviden suscribirse. Que Dios les bendiga y hasta un próximo video.